Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar una vez más en nombre de la ley. En esta ocasión ha aceptado nuestra invitación y mucho se lo agradezco al maestro en Derecho Rafael Martínez Treviño, quien es uno de nuestros especialistas más connotados en materia de derecho procesal penal. Rafael, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por estar con nosotros para platicar del tema tan interesante que vamos a abordar. Al contrario, Pepe, te agradezco mucho la honrosa invitación que me haces y pues aquí estoy para comentar el tema tan delicado relativo a la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Mucho gusto. Vaya que el tema trata de personas es un tema que cala, es un tema que lacera y es un tema que lamentablemente al momento actual no está bien dimensionado, bien conceptualizado e incluso bien regulado, ni por las normas, ni por los criterios de actuación de las autoridades y de los particulares. Yo comenzaría haciéndote una pregunta para los que no estamos en esto directamente, porque como lo hemos comentado, tanto tu bufete como el mío no tienen por política acceso a este tipo de delitos. No defendemos nunca a personas involucradas en trata de personas. Pero te preguntaría, ¿qué es la trata de personas? Claro. Mira, este tema surge, como tú atinadamente lo dices. Yo no defiendo a personas que cometen el delito de trata de personas por ética profesional. Es un delito aberrante. Y por tal situación, cuando a mí me turnaron a mi despacho un asunto y yo no quise aceptarlo, y los clientes, un padre y un hijo detenidos por trata de personas, sentenciados y condenados en primera instancia y con la apelación ratificada, y pasaron a mi despacho ese asunto, me pidieron que yo lo estudiara, porque ellos consideraban que no habían cometido ese delito, y efectivamente yo estudié el expediente y me percaté que en ese caso no había trata de persona. Por eso me atreví a tomar esa defensa, que afortunadamente salió bien. ¿Qué es la trata de persona? Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Así nos dice la ciencia, los principios esenciales del derecho penal. Es correcto. La trata es toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, para enganchar, transportar, transferir, retener, entregar o recibir a una o varias personas para fines de explotación. Aquí hay un tema muy importante porque creo que todos nosotros cuando escuchamos hablar de trata de persona, pues nos vamos a la idea específica de la prostitución ajena, lo cual es cierto, pero la Ley General para sancionar, prevenir y erradicar el delito de trata maneja varias hipótesis, 11 diversas hipótesis. No todas tienen que ser conectadas con prostitución. Efectivamente. ¿Cuáles son las hipótesis que maneja la ley? Precisamente en su artículo 10. La esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena, que es a donde todos ya pensamos, ¿verdad? Trata de persona, prostitución ajena, efectivamente, pero es una de tantas nada más. La explotación laboral también es una trata de persona, es una explotación, ¿verdad? El trabajo, servicios forzados, la mendicidad forzosa. ¿A cuántos niños vemos en la calle pidiendo dinero y los manda una persona para recabar y obligarlos a entregarle el producto de esas dádivas que van pidiendo? La utilización, fíjate qué interesante es esto, Pepe, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas. Para el delito que sea.
siempre y cuando vaya relacionado con delincuencia organizada. Correcto. En cuanto al artículo segundo. Correcto. Si nosotros nos remitimos a la delincuencia organizada, es cuando dos o más personas se asocian para cometer diversas conductas delictivas, ¿verdad? Puede ser delitos contra la salud, puede ser otra serie de delitos, pero pocas veces nosotros hemos visto en el ámbito del derecho penal que consignen a algún sujeto por trata de persona por esta hipótesis, ¿verdad? La adopción ilegal de persona menor de 18 años también es una forma de explotación, un matrimonio forzoso, tráfico de órganos o la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Correcto. Lo que a mí me ocupó fundamentalmente fue la prostitución ajena y que fue lo que motivó que hiciera yo el estudio. Y como tú atinadamente lo has mencionado, Pepe, la trata de persona, en mi punto de vista, adolece de una problemática que confunde con el tipo penal del lenocinio. Ahorita yo ya te lo comentaré más adelante. El tipo penal, que es para nuestro público la definición que la ley da de cada delito. Claro, efectivamente. Si tú gustas, vamos a ver cómo surge la Ley General para erradicar el delito de trata de persona. El artículo 207 del Código Penal Federal se derogó y con motivo de la reforma constitucional al artículo 1 del 10 de junio del 2011, importantísima reforma en tratándose de derechos humanos y tratados internacionales. Y el párrafo segundo de ese artículo reformado nos dice que los derechos humanos se aplicarán y los tratados internacionales a favor siempre de la persona, que es lo que conocemos como el principio pro persona. Luego entonces, si en la Constitución y están contemplados en virtud de esa reforma los tratados internacionales, ¿cómo es que surge la trata de persona? El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que el señor presidente de la República firmará los tratados internacionales con los países en determinados puntos y esos tratados internacionales serán aprobados por el Senado y se van a hacer ley suprema. Una vez aprobados por el Senado. Es correcto, es muy atinado lo que tú dices. ¿Por qué motivo? Acuérdate que en nuestras épocas de estudiantes o anterior a esta reforma, siempre hablábamos de la Carta Magna, la Constitución, nuestra ley suprema, la Constitución. Así se le dice coloquial y cariñosamente. Exactamente, pero ahora tenemos 180 cartas magnas, porque tenemos la Constitución y que está al nivel de los tratados internacionales. Entonces ya no podemos decir nosotros directamente nuestra Carta Magna. Claro, la Constitución a nivel de tratados internacionales. El Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Federal de Procedimientos Penales. Incluso el Código Penal. Incluso el Código Penal. Siempre está por encima de la Constitución y tratados internacionales. Así es. Entonces, tenemos que al entrar en vigor la reforma constitucional al artículo 1, surge en relación con los tratados internacionales la Convención de Palermo. Y la Convención de Palermo contempla dos protocolos. ¿En relación con qué? A los elementos constitutivos del delito de trata de persona. ¿Cómo los conoce el derecho internacional? La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El elemento es que la víctima, el sujeto pasivo del delito, sea motivo de una esclavitud, de que se vean forzadas. ¿Cómo? Por violencia física o moral. A golpes
o con engaño, desde luego, ¿verdad? Te voy a llevar a México y tú vas a ser modelo, y resulta que cuando llegan a México les quitan el pasaporte y las someten a la prostitución ajena, a diferencia del lenocinio. En base a esto, la Convención de Palermo y sus protocolos refieren que los estados firmantes, como fue México, deben de adoptar la legislación como consideren, pero siguiendo los lineamientos del Tratado Internacional. En mi personal punto de vista, y por eso surgió este estudio, el artículo 40 dice que el consentimiento de la víctima no es excluyente del delito. Claro, desde luego. Tú sabes que mucho dicen de nosotros. Perdón, porque a veces el consentimiento puede ser viciado. Claro. O se trata de un menor de edad, o se trata de una persona cuya voluntad está sometida por el miedo, por la necesidad o por cualquier otro de los vicios del consentimiento. Completamente de acuerdo contigo. Tú sabes que dicen que los abogados con una coma cambiamos el sentido de las palabras, pero no los abogados, todas las personas del público, cualquiera, con una coma. Para eso existe la coma. Para eso existe la coma. Y en mi punto de vista es muy atinado lo que acabas de decir, porque al artículo 40 de la Ley General para prevenir y erradicar el delito de trata, yo le agregaría la palabra viciado. ¿Por qué? Porque ya es un consentimiento viciado. Así es. ¿Por qué viciado? Pues porque es motivo de que o te vas a prostituir o vas a pedir dinero, o te golpeo, o te mato, o mato a tus parientes, todo. Entonces hay una presión física y una presión moral. Perdón, Rafael, que incluso si no lo dijera la ley, ese consentimiento estaría de todas maneras invalidado, porque en las normas que regulan el consentimiento, que no están en los códigos penales, sino en los códigos civiles, el vicio del consentimiento hace que no exista o que sea inválido. Claro, una nulidad. Así es. Efectivamente. O una inexistencia. Una inexistencia. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del delito de trata de personas? Un engaño, violencia, te reitero, violencia física o moral, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. Esto es muy interesante porque a la víctima se le somete a estudios psicológicos para ver si efectivamente hay vulnerabilidad, un daño grave o amenaza, e incluso otro de los delitos, otra de los elementos integradores es la amenaza de denunciar ante las autoridades migratorias. Es un caso muy interesante, porque tú sabes que la delincuencia transnacional trae a las víctimas o las lleva a otros países con engaño, con fuerza, y le quitan el pasaporte. Y bajo eso le dicen, o te prostituyes, o haces esto y esto y eso. Algunos de los medios de explotación que ya narramos, ¿verdad? O te denuncio ante las autoridades migratorias. Y luego entonces ahí surge la problemática que estamos viviendo, la problemática que estamos viendo. Yo considero que se debe reformar el artículo 40 de la Ley General de Trata. ¿Qué nos dice qué ese artículo, no? Dice, el consentimiento otorgado por la víctima, cualquiera que sea su edad y en cualquier modalidad de los delitos que ya referimos, no constituirá causa excluyente de responsabilidad penal. Volvemos a lo que ya platicamos. No le sirve al acusado la existencia, ¿no?, del consentimiento. En el caso que yo te refiero, cuando yo promoví una demanda de amparo directo y le decimos a los magistrados federales. Como el consentimiento para matar, no le sirve al asesino. Claro, claro, completamente de acuerdo contigo, ¿verdad? Y entonces en el amparo decimos, sí cometí delito. Efectivamente, tenía yo a mujeres trabajando y demás, pero no estaban forzadas. A diferencia del lenocinio,
¿verdad? Claro. Ya son otros elementos constitutivos, definitivamente, y los magistrados emplearon el protocolo, la convención, los protocolos de Palermo, y salió afortunadamente bien esta situación. ¿Por qué afortunadamente? Porque estas personas ya habían sido juzgadas por trata de persona. Dicen, sí, pero cometí lenocinio. ¿Y qué nos dice la Constitución? Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Non bis in idem, decían los clásicos latinos. El principio non bis in idem, efectivamente. El artículo 3 de la Convención y protocolos de Estambul nos dice el consentimiento otorgado por la víctima sí se tomará en cuenta. Entonces yo considero que se adoptó mal en nuestra ley. Un punto muy interesante, Pepe, que debemos de tomar en cuenta. ¿Qué es la Ley General para Trata? Es una ley reglamentaria del artículo 73 constitucional, fracción 21. ¿Y qué nos refiere esta fracción 21 del artículo 73 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Nos refiere que el Senado va a crear leyes, lógicamente que son motivo de aprobación. ¿En materia de qué? De trata de persona, de secuestro y de desaparición forzada, que recientemente acaban de crear la Ley General de Desaparición Forzada, como tú lo sabes. De ahí surge la Ley General de Trata, que considero yo debe ser motivo de una reforma en su artículo 40, porque esto genera libertades, porque se integran en el sistema penal tradicional mexicano. Las averiguaciones previas se integraban. Hoy día, en virtud de la reforma al artículo 20 constitucional, en tratándose del sistema acusatorio y oral, que entró en vigor en junio del 2016, ya se integran carpetas de investigación. Aquí surge algo muy interesante, porque dicen, el sistema penal tradicional mexicano ya desapareció. No, faltan muchos años, como tú bien lo sabes. ¿Por qué motivo faltan muchos años? ¿Cuántas averiguaciones previas se siguen integrando, que se iniciaron en base al sistema penal tradicional anterior a la reforma? ¿Cuántas órdenes de aprehensión hay pendientes de cumplimentar? ¿Cuántos procesos hay todavía en etapa de instrucción o en sentencias? O en alzada, ¿no? Claro. Que ya en apelación, en amparo. Claro, ante los tribunales de alzada correspondientes. Así es. Entonces, este es un tema que todavía nos queda bastante tiempo. Mucho tiempo. Para que Mucho tiempo. Tenemos 2 artículos 20 constitucionales actualmente, ¿verdad? Uno que aplica, insisto, en el sistema penal tradicional mexicano. ¿Y 216? Bueno, y 219. Es correcto por la aplicación. Es muy atinada tu precisión de esa dualidad constitucional. Claro. Por eso es que siguen habiendo juzgados que siguen conociendo de los juicios tradicionales. Exactamente. Del sistema penal tradicional mexicano. Tenemos juicios que duran 10 años, procesos que duran 10 años. Yo recién llevé uno que duró 11 años, con 2 reposiciones de procedimiento. Luego entonces, yo considero que debe de reformarse el artículo 40 para efecto de que se agregue la palabra viciado. Viciado. Porque ahí cambia todo el esquema. ¿Y por qué? A diferencia del lenocinio, la víctima tiene un libre deambular, va y viene, entra y sale, mañana no va a trabajar, pagan sus multas, de acuerdo a las costumbres que tienen por ahí, a diferencia de la trata de persona, que los tienen en 4 paredes, los tienen sujetos ahí a
situaciones sumamente delicadas. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con Rafael Martínez Treviño sobre trata de personas. Continuamos esta interesante plática con Rafael Martínez Treviño. Una precisión que a veces, de algo que a veces nos lleva a confusión. Muchas veces, no solo las gentes que no son abogados, sino también en muchos abogados he visto que hay cierta confusión, quizá por la oscuridad de las leyes, en lo que es la trata y lo que es propiamente el lenocinio y lo que es propiamente la prostitución. La prostitución, que dicho sea de paso, no es un delito, es el ejercicio libre del comercio carnal, del comercio sexual, que no está penado ni por las leyes mexicanas ni por las leyes de ningún país civilizado. Hoy en día. El lenocinio, que es ya la organización que alguien hace para explotar ese comercio sexual, terciándolo, claro. Es decir, poniendo en contacto al comprador y al vendedor o vendedora de los servicios sexuales. Claro. Y la trata, que como tú dijiste, es un delito que pudiera estar relacionado con lenocinio, pero pudiera estar relacionado con trabajos de siembra rural, que pudiera estar relacionado con trabajos de pandillerismo o organización delictiva. Es decir, pero en ese momento ayúdanos con descifrar el concepto de lenocinio vis a vis trata. Correcto. En el lenocinio tenemos que nos lo define el artículo 206 bis del Código Penal Federal, a toda persona que explota el cuerpo por medio del comercio carnal. Aquí los elementos constitutivos son que hay consentimiento de la víctima para esa explotación, a diferencia de la trata de personas. No hay consentimiento, es viciado. Es viciado. Por violencia física o moral. Correcto, correcto. En el lenocinio típico, el prestador o prestadora de los servicios sexuales actúa por su voluntad. Es decir, ejerce su trabajo sin que nadie los obligue, sin que nadie los force, sin que nadie los amenace, sin que nadie los atemorice. Y lo único y lo que se pena es la participación del organizador, es decir, del empresario. De acuerdo. Del empresario. Pero este empresario no forza a nadie, es decir, son trabajadores sexuales que tienen un empleo, que trabajan en una empresa, que trabajan para una empresa de comercio sexual, esta sí prohibida. No están forzados. Rafael Martínez Treviño, yo quisiera comprometerte para que en la próxima emisión de Nombre de la Ley continuemos con esta plática que hoy nos resultó insuficiente el tiempo para esta temática. Con mucho gusto, Pepe, con mucho gusto acepto la invitación. Para mí es un honor estar contigo y este es un tema muy interesante. Muchas gracias, Rafael. Y a ustedes muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares y nos veremos en la próxima.